Gracias, Bere, por ese testimonio tan hermoso. Gloria a Dios. Cada uno podemos dar una experiencia, ¿no? Bueno, Si quieren. se puede decir que Dios fue mi luz, fue cuando igual tuve mi proceso de separación, que para mí todo el mundo se desapareció, Que todo se derrumbó. todo se derrumbó. Fue a raíz que yo también busqué de Él, porque pues antes sí venía de una familia católica, sí creía en Él, siempre he creído en Él, pero pues no era mucho de estar en la iglesia tampoco, no era muy... Solo era como un oyente Sí, común, exacto. Entonces, pues como que no. Entonces, a raíz de ese proceso que pasé, como que todo el mundo me aisló. Entonces yo me sentía tan sola, a pesar que tenía mis niños y todo, pero pues yo no encontraba la salida, como que yo decía, ay, no veo. Como que todo era tinieblas para mí, era una oscuridad profunda que yo sentía que estaba. Todo me agobiaba. Todo me agobiaba, me daba un miedo. Decir, ¿cómo voy a salir yo? O sea, ¿y cómo voy a ganar dinero? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Porque pues de pronto te ves de la nada. Y no, gracias a él empecé a buscar, me dio como que cada vez que yo iba a la iglesia, porque empecé a ir a una iglesia cristiana, cada vez que yo iba parece que Dios sabía lo que yo necesitaba escuchar en ese momento, o lo que sabía que me estaba pasando era como si yo le hubiera contado al pastor, hey, mira, esto le está pasando y dile aquello. Era tan bonita experiencia para mí. Y gracias a eso, pues estoy aquí hoy en día y dándole muchas gracias porque sobre todo eso, como dice Bere, no está mi vida tan perfecta como quisiera, pero está mejorando y creo que estoy en el proceso y pues voy en el camino de nuevo porque pues a veces se desvía un poquito, pero ahí vengo otra vez de vuelta. Creo que Dios tiene un propósito para mí, creo que fue el que yo regresara aquí, bueno, entonces aquí estamos otra vez. Gloria a Dios, me encanta. El pie de iglesia. Sí. No, estoy bien. Bueno, listo. Bueno, entonces sigamos. Ahora vamos a ver Juan 1:12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les digo, potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, amén. Entonces Dios nos dio el privilegio de ser hijos y como hijos todos tenemos derechos, tenemos privilegios. Entonces aquí Él dice que vino Jesús a hacernos sus hermanos y sus hijos, como dicen también, ¿no? Entonces cuando vino Jesús fue ese como que se rompió esa religiosidad en que tenía que buscar un medio para poder comunicarme con Dios. Ya es nuestro intercesor directamente, es Jesús, que es el mismo Dios. Entonces, cuando nosotros somos los hijos de Dios, pues recibimos los derechos, recibimos amor y protección de nuestro Dios Padre. Entonces, eso es cuando nosotros nos identificamos como hijos. Pero recordemos que Dios creó todo y creó todos los seres humanos, pero no todos los seres humanos son hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios, pero cuando uno acepta al Señor Jesucristo, lo reconoce como su único, suficiente Salvador, sin tener otros dioses, otros amuletos, otras cosas, sino solamente Jesús, ahí ya somos hijos de Dios. Sí. Y ahí ya recibimos la protección, la bendición, todo viene un combazo ahí. Ahora abrimos primera, Juan 1:16. Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Gracias, mire. Entonces ahí el Señor nos ha dado una gracia sobrenatural. Él nos dio esa gracia, por gracia nos salvó, por misericordia, así como no lo merecíamos, pero nos lo dio. Y Él, a través de esa misericordia, también permite que nosotros, que todos tengamos esa gracia, digamos. Por ejemplo, a veces me pasa a mí que yo voy a ir a algún lugar y de pronto, pues sí, me puede dar ansiedad, de pronto con un lugar de autoridad o algo. Y yo le pido al Señor, dame gracia ante esta persona, que ella me vea diferente, que esta persona me pueda ayudar con este inconveniente o cosas así, como que siempre le oro a Dios y puedo ver su gracia y su misericordia cuando le confío en el Señor. Bueno, entonces el Señor también pues fue el Cordero de Dios, entonces lo podemos ver en Juan 1:29. El siguiente día
vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces cuando vino Jesús, Él también vino a limpiar nuestros pecados. Todos nacimos pecadores, todos tenemos el pecado original desde Adán. Pero cuando vino Jesús vino a romper eso. Anteriormente las personas tenían que hacer como unos sacrificios, sacrificaban un corderito y todo como para poderse acercar a Dios, tenían que hacer algo como un rito muy grande para poder pedirle algo a Dios. Ahora nosotros podemos estar en nuestra cama, podemos estar manejando, podemos estar pidiéndole a Dios directamente y Él nos escucha, sin Ya ningún no hay, corderito ni nada. ya no hay requisitos, Ya por no están decirlo los así. requisitos, solamente creer en Jesús. Estoy perdida. ¿Es el Juan 1 o Juan? No, es Juana, Evangelio de Juan, no, Juan 1 no, mi bella. Esa Juan, sí, Ah, ese ok. Juan, sí. Solo Juan y estamos en el capítulo primero, versículo 29. Entonces dice, los hijos de Dios obedecen a Dios y Él los bendice. Por eso es necesario el bautismo en agua. Entonces, cuando nosotros reconocemos que Jesús es nuestro Salvador, nosotros debemos seguir sus mandamientos, ¿cierto? Y uno de los requisitos para que nosotros seamos realmente hijos de Dios es hacer el bautismo en agua. Entonces quiero que leamos de Juan 1 del 31 al 34. Juan 1 del 31 al 34, a ver quién quiere leer. Edith, ¿nos ayudas, por favor? Es que creo que la mía está diferente porque lo que ustedes estaban leyendo no está la mía. Déjame aquí, miramos acá. Perdón. Juan 1 del 31. Sí, aquí mira mi bella, es acá. Es que estaba creo que leyendo era San Juan, pero aquí mira, nos dice 31. Ahí dice desde 31 hasta el 34. Ok. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, porque esto viene yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que está bautizado con el Espíritu Santo. Y yo no le vi ni le he dado testimonio de que él es el Hijo de Dios. Yo le vi, le he dado testimonio, sí. Bueno, entonces gracias, Edith. Entonces aquí nos está diciendo primero que, o sea, por eso vine yo a bautizarlo. O sea, cuando vino Jesús, primero fue Juan, ¿cierto? Juan empezó a conocer todo como la parte religiosa, conocer a Dios, pero no conocía todavía el Salvador, aunque era su primo, todo. Pero ya cuando Dios permitió ese encuentro entre Jesús, cuando empezó a conocer cuando Juan, conoció de Jesús, entonces Jesús le dijo, necesito que me bautices. Entonces le dijo como ¿por qué necesito, o sea, por qué tengo que bautizarte yo si tú eres el Salvador? Entonces él lo hizo como un modelo para que todas las personas pudiéramos hacer lo mismo. Por eso es que nosotros cuando leemos aquí los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y estamos escudriñando la palabra y vamos a la parte de cuando Jesús se bautizó, podemos tener la revelación de que nosotros no podemos bautizar así a un bebecito, porque los niños pequeños no tienen conciencia de quién es Jesús. Hasta que uno es grande, uno tiene que vivir sus batallas, o si uno creció en el evangelio o no, pero así es mejor que los niños, las personas se bauticen ya con una edad consciente de la responsabilidad y de la bendición de ser hijos de Dios. O sea, porque a veces dicen, no, yo lo voy a llevar a bautizar para que no lo lleve el diablo, porque yo me acuerdo que así era cuando yo era pequeña, o decían así, por ejemplo, mi ex suegra decía así, que tocaba bautizar a la niña, y yo decía pues que no, que hasta que ella sea grande y sea consciente de que acepta eso. Y es bien bonito porque aquí o sea, es que ahí está el modelo, o sea, Jesús hubiera podido bautizar a María cuando pequeño, pero no era el plan de Dios. El plan de Dios era que
Jesús ya hombre tomará la decisión, voy a dar este paso de fe y voy a demostrarle al mundo entero de que puedo, de que todos podemos hacerlo. Y a partir de ahí, esa parte es bien bonita que dice, o sea, ella aclara que es el bautismo en agua, ¿no? Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, para poder encontrar el Espíritu Santo, Juan tuvo que ver a Jesús. Y él pudo ver en sus ojos espirituales, Juan pudo ver en sus ojos espirituales cuando descendía el Espíritu Santo sobre Jesús. Cuando en otras partes de la Biblia dice que cuando viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, entonces también podemos tener ese don de lenguas. Entonces, como que esa es una de las manifestaciones, pero no solamente esas manifestaciones son del Espíritu Santo. Una persona puede ser bautizada y recibe más paz, más gozo, o sea, en sí cambia, o sea, algo cambia dentro Lo de su ser, transforma. se siente transformada la Sí. persona de alguna Sí. forma. Es, bueno, así como me platicaba él cuando lo bautizaron, bueno, no sé si él tiene el video en su teléfono, pero su amigo me lo mostró cuando lo bautizaron. Él dice que él estaba tan, pero tan ansioso que lo bautizaran, o sea, él ya quería que lo bautizaran, y como él no podía meterse en la tina, o sea, completo por el aparato. Sí, entonces solo se metió la mitad. Dios mío. Pero aún así él dijo no, porque el pastor le dijo, ¿estás seguro? Porque si no podemos esperar cuando te lo quiten. Y él dijo, no, yo quiero que me bauticen. Y dice que después de que ya fue bautizado, él sintió como una paz, él sintió como que se quitó una carga, como que aquello que lo ataba se desprendió de él. Sí. Y dijo, yo me siento transformado porque fue algo que yo realmente sentía la necesidad, y sentí que ese día Dios me acogió más de lo que ya había hecho Gloria a antes. Dios. Sí. Sí, ¿Se puede bautizar uno 2 veces? sí, porque yo lo he hecho, digamos, como una confirmación de mi compromiso con Dios. Sí. Por ejemplo, nosotras que somos bautizadas como católicas. Sí, se deben bautizar. No es esto, si ya conocen a Jesús como su Salvador, en donde no tienen ningún intercesor, sí se recomienda que se bauticen como en agua, como igual como hizo Jesús. Por eso, digamos, por ejemplo, en la iglesia nosotros tienen un bautisterio especial y ahí pues, y lo hacen como delante de toda la gente, para que toda la gente pueda darle gloria a Dios de que hay uno más que cree en Jesús y que es salvo. Porque digamos, como eso es como el compromiso, ya soy hijo de Dios, entonces ya se entiende que eso no es salvo, ya se entiende, o sea, obviamente uno es salvo por gracia de Dios, pero es como cuando tú te vas a casar, te amo, listo, Como te los amo, testimonios. pero si no está el anillito, no hay mucho amor, digamos, si me voy a entender, o sea, te amo, pero hasta que no le ponga el anillo no se demuestra ese compromiso serio Sí, es entre las como- parejas, digo yo, o sea, es Sí, como... es igual como cuando uno se gradúa de algo, tiene que tener título para avalar que sí está Sí. uno profesionalmente avalado, ¿verdad? Exacto. Entonces lo mismo pasa con el bautismo, o sea, tenemos que hacer ese procedimiento para testificar que sí somos cristianos, que hemos que tomado sí, esa decisión. Dios nos ha reconocido. Sí, y por ejemplo, los niños cuando nacen, pues toca inscribirlos en el gobierno para que sepan que nació, para darles una identidad. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, recibimos la identidad de Jesús. Y cuando tenemos la identidad de Jesús, recibimos el derecho a ser hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, recibimos todas sus bendiciones, toda su protección. A mí, por lo menos, cuando yo me bauticé embarazada. Y yo sentí, pues, que también mi hijo fue bendecido, aunque yo sé que el bautismo es individual. Sí. Pero yo lo consideré como que él también fue Sí, parte claro, hermoso. de la bendición, porque él estaba dentro de mí. Qué bonito, Y- sí. Eso fue como una bendición, una protección Sí, mayor, ¿no? sí. Ay, como una declaración de Sí. tu hijo. ¿Usted Gloria tampoco a está Dios. bautizada? Yo soy bautizada Bueno, la religión como católica. católica, sí. Sí, yo también. Pero creo que cuando la persona se bautiza es porque de verdad le nace o Exacto. está dispuesta Es a... que, perdón, yo pienso que
que el bautizo debe ser un proceso donde Dios lo guíe, donde Dios le indique que es el momento. Pero de cierta manera sí es importante también prepararse. O sea, no solo decir, bueno, el domingo van a haber bautizos, yo me quiero anotar para el siguiente, o porque Sí. no, o sea, tiene que ser algo que Dios Porque- o sea, uno se prepare espiritualmente por para ejemplo, hacer ese proceso. En los Sí. católicos, a quien preparan para el bautizo es a los papás y a los padrinos Ajá. del compromiso que se adquiere, ¿no? Sí. Para guiar a ese niño. Ujú. En el catolicismo el bautizo es como por herencia y no por convicción. Exacto. Porque pues el bebé realmente pues no tiene ni idea de lo que está ocurriendo. Sí, yo creo que es más bien por herencia y Los Sí. cristianos se hace es como la presentación, está el bebé, y entonces vamos a presentando ante la iglesia, ante Dios, ante el pastor, de que este niño nosotros como padres tenemos la responsabilidad de guiarlo en el camino de Dios. Entonces es como asumir ese compromiso de la crianza del niño, pero ya cuando el niño es grande es el que toma la decisión de bautizar. Sí, por lo menos mi hijo no está bautizado en ninguna de las... Pero él debe escoger el tiempo. No, por ejemplo, no, mi hijo sí. tampoco se ha Por lo bautizado. menos yo sé que el tiempo de Dios es perfecto, yo sé El que mi tiempo de hijo Dios es... O sea, a él lo atrae cosas de Dios. O sea, Sí. él me acuerdo yo hasta allá en Colombia me decía, mamá, vamos a ir a la iglesia. Vamos a ir a la iglesia. Ay, Me tan decía él. lindo. Y hasta me Llévalo a la sorprendió. iglesia el domingo. Sí, hasta Ay, me ya es súper sorprendía, chévere para me los niños. sorprendía porque un niño que te diga, mamá, quiero ir a la iglesia. Sí. Es que, wow, Dios lo está Dios usando. Él te esos está usando tiempos- para en esos hablarte. tiempos no están, Sí, No. no es normal. normal. En No. mi caso, yo sí bauticé a mi hija, a los 4 o 5 meses creo que la bauticé. Pero tú eres católica, ¿no? en ese entonces yo no lo hice porque mi familia me dijera, la tienes que bautizar. Yo no la bauticé por religión, yo no la bauticé. Fue porque yo hice un pacto con Dios en el proceso que ella estaba en el hospital. O sea, yo hice ese pacto y por ese pacto yo lo hice. O sea, yo no lo hice porque me dije a mi familia, porque está enferma la tienes que bautizar, porque está Sí. esto, no. Yo recuerdo que el día que a mí me dijeron que María Luisa entró en coma, y me dieron la noticia que pues no me daban esperanzas que pudiera pasar la noche, que no sabían realmente qué iba a pasar durante la madrugada, que era algo de incertidumbre, y que yo estuviera preparada para cualquier cosa. Para ese entonces eran como las 9, 10 de la noche y yo estaba sola en el hospital. Y le intenté llamar al papá para poder, o sea, para tener ese apoyo moral más que todo, pues. Y nunca me contestó. O sea, en lugar de eso me desviaba las llamadas. Y no quería, bueno, le llamé a mis papás y mis papás en ese momento pues eran un poco incrédulos. Ellos no estaban bien ni como pareja, ni como en la vida cristiana como para apoyarme. En lugar de eso empezaron a llorar, a mortificarse y no me daban ese apoyo que yo necesitaba. Entonces lo que hice fue irme a los baños de ahí y pues ahí pues bajé la taza, la tapa de la taza, me arrodillé ahí y le dije, Dios, yo sé que si mi hija llegó a mis brazos después de nacer fue porque era tu propósito. El hecho que yo quedara embarazada de ella pues ya era un milagro porque yo no tenía probabilidades de tener un bebé en ese entonces. Y que ella haya llegado a esta tierra con estas condiciones, pues sinceramente, pues, o sea, tú sabes por qué. Y te agradezco desde el hecho que me diste, la oportunidad de ser madre, por los meses que la llevé en mi vientre, por el tiempo que la pude tener en mi casa. Y si tú la salvas o te la llevas, Padre, yo no voy a pelear. Yo sé que solo me estás dando prestada a mi hija y si la dejas con vida, yo te prometo cuidarla en todo momento, resguardar su vida. Si tú la dejas con vida en el momento que yo salga de este hospital, Padre, yo la voy a bautizar porque es una promesa que yo quiero hacerte, no para que la salves,
sino para que mi hija sea testigo y testimonio para otras personas, para que sea un testimonio que lleve a otras mujeres que tal vez están pasando por lo mismo con sus hijos y para que la gente se dé cuenta que tu poder es grande. Entonces, por esa razón yo la bauticé. Sí, pero ahora ya como Malú está grande, cuando ella ya toma la decisión de conciencia, ya Sí. se puede volver a bautizar. Entonces, es como la ahora reconfirmación. en esto, mis papás, ellos ahora ya son una pareja cristiana, son líderes. Es un matrimonio que pues que ha estado trabajando mucho ahora en la iglesia y pues ellos todo el tiempo pues hablan con él y dicen que se tienen que preparar para tomar el paso de bautizarse, pero que para eso tiene que obedecer de acompañarme a la iglesia y es un proceso donde estoy trabajando ahorita. Sí, Ajá, pero ahí vamos poco a poco. poco a poco. Yo creo que ahí es donde uno ve la gracia de Dios y el Espíritu Santo también. O sea, te usó para que tú le pidieras al Padre. Sí, sí, porque... O sea, ahí es donde tú viste como la luz también. Exacto. O Sí. sea, de medio de la oscuridad. Porque mira, o sea, a pesar de que los doctores son estudiados, son preparados, ya uno ya no le queda de otra como, bueno, ya Resignarse. refugiarse en Dios. Sí, porque esa noche yo recuerdo que después que yo me fui a arrodillar y a orar, así que a desahogarme, a entregarle mi dolor a Dios, pues como madre, yo le dije desde el momento que ella regrese a la vida, si tú le permites vivir, no va a ser mi hija, es tuya. Porque mira, ni siquiera sus papás tuvieron como esos apoyo No. que usted quizá quería en su Porque momento. ellos ¿no? ni siquiera querían que yo la ingresara al hospital ahí, porque decían, ellos ya daban por seguro que ella iba a morir y me decían, solo la van a torturar en el hospital y mejor esperemos la voluntad de Dios en casa y cuando me dijeron que yo firmara los papeles para autorizar que le hicieran la cirugía en la yugular, mis papás me dijeron no, que yo estaba loca, que yo no tenía corazón, que no tenía sentimientos, que de plano yo no quería a mi hija, que yo quería que la mataran. Usted hizo una mamá sabia. Y yo sí, con autoridad les hablé fuerte, les dije, si ustedes no van a estar para apoyarme aquí, saben que mejor váyanse a la casa y déjenme sola. Yo sé lo que Dios No tiene un carácter. Sí, yo sé. Te admiro harto, te admiro harto. Yo le dije, yo sé que Dios va a hacer su voluntad y prefiero mil veces estar aquí luchando por mi hija y no lamentarme años de incertidumbre que hubiera sido si yo hubiera luchado por ella. Y pues yo sé que Dios se manifestó pues en ese tiempo de esa forma dándome tanta fortaleza porque recién estaba experimentando y lidiando el dolor de la separación del matrimonio, el dolor de que el papá de ella estaba ignorando el proceso de no apoyarme y el dolor de verla ahí. Pero retomando lo del bautismo, eso fue una decisión muy sabia Sí, y un compromiso que tú tuviste con tu niña, con Dios. sí. Y ahora ya cuando ya Malú tome otra vez la decisión, se puede, como dicen, rebautizarse, pero Sí. es como más bien una confirmación de que sí, Eso lo que hizo mi mamá. Una reconfirmación, Ajá, ¿no? es- Sí, hay personas que se casan 2 veces, Sí. 3 veces porque dicen, estamos enamoradas que queremos eso otra vez. Ajá, Y eso lo hacen mucho los cristianos, se vuelven a Sí. casar varias veces, y como con para... lo del como bautismo, renovar, ¿no? Sí, No, cuando fíjate uno que se va yo- a casar, no es Fíjate infidelidad. que yo le digo a mi esposo, cuando cumplamos 10 años de casado, nos volvemos a casar. Y él, Sí. yo le digo, ¿te casarías conmigo otra vez? Y Y yo, un codazo más. Estaba corriendo, dijo. Déjame y te grabo. No, pero sí. Listo, mis amores. Entonces ya sabemos que cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, nosotros seguimos sus mandamientos. Uno de los mandamientos de Dios, pues no está escrito como en la ley, pero el modelo que nos dejó Jesús es que para recibir al Espíritu Santo es bautizarnos y para poder ser salvos. Es como lo que tú dices, ¿no? Como el papel, nos casamos, está el papel, nos graduamos, está el documento, entonces
es testificarle a los demás que sí amamos a Jesús y que sí estamos dispuestos a seguir ese camino. Que van a venir pruebas después, claro, eso vienen tentaciones, vienen pruebas como para que, ay, ya te bautizaste, pero no importa, ven otra vez para acá. Sí, y no, o sea, no es fácil, pero por eso mantengámonos, por ejemplo, Sí, eso me unidas. pasó a mí. Mantengámonos en esa comunión de que estás débil, amiga, ven. O sea, ora por mí, o sea, no me importa la hora que sea, pero ora por mí, o mandar mensaje, cualquier cosa, tenemos que apoyarnos entre nosotras y apoyar a otras personas. Sí. Eso es un testimonio que yo he estado como todo el tiempo, pues les menciono a mis papás, ¿verdad? Porque ellos todo el tiempo están como angustiosos de que, ay, ¿cómo está? Que cómo le va con la bebé, que no está trabajando y cómo está haciendo y que todo el tiempo y cuando yo recién tuve a la bebé estaban pero súper preocupados y pues siempre les digo, yo creo que Dios nunca me dejó sola y yo siempre le menciono que pues Diana estuvo conmigo presente sin saber ella en el momento por la situación que yo estaba viviendo, pero ella siempre me enviaba un mensaje, me escribía, o sea, tenía yo como que ese aliento espiritual de saber que alguien estaba orando por mí. Y le decía yo a mi mamá hace como 2 días, le digo, yo creo que si yo no hubiera tenido a esta amiga pendiente de mí, yo creo que también yo no hubiera tenido como esa motivación también de sostenerme espiritualmente. Yo creo que el día de hoy, o sea, Diana ha sido muy importante en este proceso, tanto... Eso que casi no nos escribimos, Sí. pero en mi corazón yo de verdad oro por todo el grupo siempre. Yo, sí, yo yo las creo amo, que yo oro por todas, gracias por a sus ella esposos, por su familia. Ay, gracias a ella, yo creo también, sí, porque en el Adiós. momento yo ya la conocí, bueno, ya la conocí antes por medio de mi hijo, porque mi hijo con su niño se llevan mucho, son súper amigos, por eso la conocía de un poquito atrás, pero cuando pasé mi proceso, fue ella la única y como que ella fue como que mi empujón, el empujón de decir, ok, vete para el otro lado. Y sí, creo que fue ella es una parte. Como dice Diana, y ella lo repite mucho, ¿verdad? En el live de las redes sociales, donde que aunque estemos pasando procesos, también debemos de ayudar a otros, aunque estemos pasando un dolor, o sea, también debemos de compartir lo que nos han compartido, de ayudar también, porque como mencionaba yo en una de esas ocasiones, uno nunca sabe si con la boca, con las palabras que uno diga, uno pueda salvar la vida de alguien, salvarla de una situación o matar a alguien con sus palabras. Entonces yo creo que uno puede ser esa luz para otra persona. O esa palabra que lo termine de necesita. ahogar. Sí. Sí, hasta con una oración, porque luego se han dado muchos casos de que personas que están pensando en el suicidio o cosas así, y hay alguien orando por ellos y dicen, es que sentí que una fuerza me detuvo o los accidentes, ¿no? Sentí, porque alguien está orando por ellos. Sí, yo creo que es una manera de cubrir a las personas. Sí, ustedes cuando A cambio tengan de- el chancecito se Ajá, acuerdan sí. orar por el grupo, porque todas aquí tenemos dificultades, pero también tenemos al Dios y tenemos que reconocer que Él nos ayuda en todo momento, que es nuestro Salvador. Y ya para terminar, entonces, a ver, Jesús es todopoderoso, Él es el único intercesor que nos lleva a Dios y Dios como a Dios en esencia. Entonces, siempre que queramos comunicarnos con Dios, no necesitamos de nada más, sino de Jesús. Entonces, porque quise como aclarar todas estas cosas de Jesús, porque cuando vamos a empezar a leer este libro de guía para mujeres para la guerra espiritual, nosotros todo lo que vamos a hacer tiene que ser en el nombre de Jesús. Entonces, si nosotros reconocemos quién es Jesús, totalmente su esencia, podemos tener ese poder que nos da Jesús. Pero si no, no, porque por ejemplo ahí no tengo acá la cita bíblica, pero también acá en los evangelios dice que habían unos fariseos, o sea, ellos iban a la iglesia, sabían de doctrina religiosa, pero no tenían el Espíritu Santo. Entonces ellos dijeron, ay, vamos a liberar a esta persona. Y se hicieron los valientes, los guerreros, y empezaron a decir, por el nombre que predica Pablo, en el nombre de Jesús. Entonces los demonios le dijeron, conocemos a Pablo y sabemos quién es Jesús, pero ustedes quiénes son.
y les quitaron la ropa a los demonios y los sacaron corriendo. Entonces, nosotros tenemos que Dios nos guarde y pues que podamos decir el nombre de Jesús con esa autoridad porque nosotros estamos protegidos por Él. No porque somos unos desconocidos, usemos el nombre de Jesús para hacer nuestras cosas, pero sigamos haciendo lo que queremos y no lo reconocemos como nuestro Dios. Y la última cita bíblica es primera de Juan, Juan, otra vez yo me de primera de Juan, es Juan, solo Juan, Juan 1:51, el último versículo del primer capítulo. Dice, y les dijo de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, vamos a ver el cielo abierto, vienen los cielos abiertos, los ángeles nos protegen, ¿cierto? Y el Hijo del Hombre está con nosotros, o sea, el Hijo del Hombre es Jesús que nació de Hijo de Hombre. Entonces, pues no sé si tengan algún comentario referente a esta enseñanza o algo. Bueno, yo tengo como un testimonio, pues como Sí. lo sobre todavía del bautizo. Sí. Yo creo que llegó en un punto de cuando yo estaba en la iglesia, que dije, cuando llega el momento para bautizarse, creo que eso Dios te lo pone en el corazón, Sí, que nace de que, oh, sí, ya es tiempo. sí, Yo en un momento sí lo llegué a sentir, pero igual que siento que mismo Dios me mandó una prueba para ver si yo realmente ya estaba lista sí. para el paso que iba a dar, porque como ustedes saben, yo vengo bautizada de la religión católica, y llegó en un punto de cuando yo estaba en mi proceso, de que yo dije, oh, no, yo creo que ya estoy lista, ya, porque muchas veces el pastor ya me había ofrecido como que, no te quieres preparar ya para bautizarte, no, así está bien, así como que se la daba siempre larga, de que, ay, no, luego, ¿no? Y el pastor ahí Sí, orando. sí, decía, a ver, ahí me hacía siempre, ¿no? Como que Otro día ya más no de te vas a oración. escapar. Ajá, pero llegó un punto Dice que, a los 11 años. Sí, ya grande. sí, ya grande. Sí. ¿Y Y llega ya. a un punto y qué? Llegó un punto que dije, no, ya estoy lista. Yo me vine reflexionando sobre ese día, la plática que había dado el pastor en la iglesia. Dije, no, ya para el otro sábado, para el otro domingo que voy a la iglesia, Sí. le dije al pastor que sí voy a tomar el curso y que sí me voy a bautizar. Pero X razones, no sé, Dios me puso mis debilidades enfrente y dije, bye, no, ni me acordé del bautizo. Dejé de ir a la iglesia, empecé a ir a otras cosas, totalmente abandoné todo eso. El enemigo Ajá. hizo que El Que enemigo, digan no los Dios, pasos. sí, el enemigo. Sí, me puso como, siento que para mí era como una prueba de decir, ¿estás lista o no estás lista? Y creo que, pues no, todavía no estaba lista para bautizarme. Y Sí, creo que por eso de vuelta, en cierta manera, otra vez, Él me está trayendo de vuelta a la iglesia. Porque, pues sí, ya me había alejado mucho de la iglesia. sí. Dejé de ir a la iglesia, dejé de venir aquí a los grupos. Ujú. Me aparté totalmente de todo lo que me estaba dando. Pero en el mundo afuera, como que sí tienes todo, vas, vienes, pero siempre hay algo que no está bien en ti. Entonces, al regresar otra vez aquí, me devuelve esa paz que yo sentía que ya estaba perdiendo. Yo digo, bueno, a pesar de que ya ando tal vez en la fiesta o, no sé, en las reuniones con los amigos, no es, tu felicidad no está tan completa como si cuando tú vienes aquí un ratito o vas a la iglesia y te llegan a ese gozo Ujú. y llegas a tu casa todo feliz, no necesitas tener ni lujos ni nada, te sientes en paz. Sí. Entonces creo que yo había perdido esa paz, esa tranquilidad. Volviste a ser millonaria. Sí, y de pronto me empezaron así como, no sé si era como algoritmo, no sé qué sé yo, me empezaron a salir videos de X de personas hablando de Dios, Ay, creo que cristianas. sí fue Dios, ¿no? Sí, algoritmo, ajá, yo digo, era algoritmo. Como que me decían cosas como que yo decía, son cosas que me están pasando a mí, cosas como que tienes que regresar. Por eso, ¿sabes? Esa vez que estaba mirando tu live, miré uno que dabas con las tarjetitas a escoger, dije, creo que era lo que yo necesitaba escuchar para que sí, ok, sí. para Sí. confirmar. Sí, de que yo tengo que regresar a donde tengo mi propósito, que a lo mejor es estar aquí, con ustedes, compartiendo. Ay, gloria a Dios. Estoy feliz, estoy muy feliz por ese testimonio y que hayas vuelto al rebaño del Señor y que ahora estés con las millonarias. Lo bueno- Millonaria. Lo bueno es que sientas como ese gozo, esas ganas de levantarte Sí. y decir, quiero estar allá Sí, escuchando la palabra. Sí, eso sí. sí, es bonito. Sí, yo te digo que, pues sí, me alejé mucho y te digo, yo andaba por allá y digo, no. Pero no te sientes tan bien porque a pesar de que puedes estar así como ahorita, reunión de amigos, tal vez echando relajo, pláticas o X cosa, pero llegas a tu casa y dices,
te sientes Pero vacío. Sí. eso va a ser un proceso. Sí, O sea, eso va a ser un proceso, pero lo importante es que sientas como ese anhelo de Sí. estar aquí. exacto. Sí. Entonces, por eso el regresar aquí es como regresar otra vez al Recargar gozo. energías. Sí, me cargo energía, ando Sí. bien todo el día, no tengo sueño. Y digo, ay, no, si antes ya me moría de sueño. Y no, ahorita ando otra vez. Ah, bien. Ya verás que Gloria a poco a Dios. poco vas a sentir como, oye, como que ya no te sientes como identificada tanto. Sí, Ya, o sea, eso va a ser poco a poco. sí. Que los problemas ya no van a hacer que la agobien como antes. Sí, claro. Obviamente sí se siente uno un poco inquieto, Sí, pero no pasa. es algo, o sea, ya deja uno que van pasando. Sí, no es tan Poco a poco. poco. Es más, o sea, las fiestas no te van a llenar como No. quizás te va a llenar una palabra de Dios. No, Y es el lo que te decía, o sea, presentar- yo podía estar en las fiestas, pero ya llegabas a mi casa y dices, ay, no, ya se Otra pasó. vez con ese mismo Sí, gozo. otra vez. Y como que Ya digo, la ay, no, realidad, así, solita. dice, ya no. O sea, como que al Solita, pero principio hablo con el sí. Espíritu Santo, porque es que el Espíritu Santo se va. Dice, Sí. ok, haz tu vida, y se va, se Sí, contrita. exacto. dice Pues la como palabra yo digo, de Dios. Diosito va a decir como los papás, ves allá y si te caes, nomás no vengas Ajá, llorando. sí, Sí, exacto. exacto. Te Entonces dejan. creo que Diosito nos da el chance de que se De ok, pues, tropezar. de tropezar y decir, Dios dice, ven, llora aquí, Sí. aquí te recibo, mi amor, Exacto. que yo te amo, sí. siempre me acuerdo mucho esa la prédica del hijo pródigo. Ajá. Sí, bueno. Entonces, no sé, por ahí me digo siempre, por X razón, no sé, me salió esa, justamente otra vez esa prédica en uno de los videos que estaba mirando en TikTok. Y yo dije, fue la primera que yo escuché cuando fui a la iglesia, la primerita que llegué ese día, el pastor estaba hablando de eso. Es que ahí es donde uno se da cuenta el poder de Dios, de cómo hasta por medio de esos medios Sí. Él nos toca, Él nos Ujú. busca, nos Y uno habla. ahí toma el libre albedrío, ¿no? Porque hay Ujú. veces uno ve cosas que gente que lo sigue a uno, Sí. o que está ahí, o le mandan a uno fotos o cosas feas, y uno decide si se queda ahí o si no, next. Entonces Sí, ahí ya exacto. uno mira, si abre uno la puerta, el algoritmo empieza otra vez a mandarle Sí. cosas. Entonces, pero si uno abre la puerta a la bendición de Dios, también le manda sus Ujú. cositas así. Bueno, hablemos, amores. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, amado Rey, gracias porque has hablado en nuestra mente, en nuestro corazón, gracias Padre Santo porque aquí nosotras como mujeres guerreras, valientes, como tus hijas, hemos reconocido Padre Santo que sin ti no somos nadie, Señor. Gracias Jesús amado porque tú has venido a salvarnos, a limpiar nuestros pecados, a perdonarnos, Señor. Gracias porque cuando nosotros reconocemos que tú eres nuestro único Salvador, Señor Jesús, tenemos una identidad, Señor Jesús, de ser tus hijas, Padre Santo, de tener ese privilegio, Padre Santo, de ser bendecidas por ti, de tener esa paz sobrenatural y ese gozo que el mundo no entiende. A pesar de las tribulaciones, de los problemas, tú estás aquí con nosotros, Señor. Te doy gracias por este hermoso grupo, Padre Santo. Te pedimos también que bendigas a Marita, que toques su corazón, que toques su vida, que seas manifestándose en su hogar, Padre Santo, con su esposo, con su familia, con sus nietos, sus hijos, Señor Jesús. Que tu presencia esté en su corazón, en su hogar, Señor Jesús, y que no se suelte de tu mano. Y gracias por cada una de las familias acá representadas, Señor. Gracias por Pérez, Señor Jesús. Bendícela, bendice a su esposo, a sus hijas, bendice su hogar, Padre Santo. Que tú reines en ese hogar, que tu presencia esté invadiendo su casa, Espíritu Santo. Bendice también a Daya, a su esposo, a su hijo y a los otros niños también, a los otros hijitos. Bendícelos, protégelos, Señor Jesús, que entre la armonía al hogar, Padre Santo, que tu presencia esté allá, Señor Jesús, inúndalos, Padre Santo, de tu bendición, de tu amor, de tu paz, de tu fe, de tu gozo, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, también por Daisy, bendícela, Padre Santo, bendice a sus hijas, bendice a su esposo, Señor, bendice su ministerio. Permite, Padre Santo, que cada día se fortalezcan más el uno con el otro, que puedan tomar unas sabias decisiones, Señor Jesús, que tú estés respaldándolos. Bendice también a Carson, Señor Jesús, protégelo, Señor. Sana su corazoncito, que su corazoncito vea las cosas buenas que tú has hecho por él, Señor Jesús, que vea la bendición, Señor Jesús, a través de su papá, a través de Daisy, a través de su hermanita, Señor Jesús, a través de sus abuelos, Señor, protégelo, guárdalo, Señor Jesús. Tenlo en el hueco de tu mano, Señor Jesús, que él también sea un profeta, un predicador, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por Edith, Señor, bendícela, bendice a sus hijos, protégelos, Padre Santo. Permite, Padre Santo, que tu presencia reine en su hogar, Señor Jesús, que ella pueda sentir, Señor Jesús, ese abrazo de papá, que ella pueda sentir que tú eres su esposo, su proveedor, Padre Santo. Si tú le has traído una persona, Señor Jesús, permite que ella tenga el discernimiento si es la persona correcta, que sea una persona que no tenga vicios, una persona que la ame, que la valore,
una persona que la pueda llevar a la iglesia contigo, Señor Jesús, una persona donde puedan tener un ministerio juntos, donde puedan desarrollarse como una pareja exitosa, Padre. Te pido que la bendigas grandemente y la guardes. Gracias, Padre Santo, también por mi vida, Señor Jesús. Gracias por todo lo que tú has hecho en mi vida. Gracias, Señor Jesús, por este ministerio. Te pido que me ayudes, Padre Santo, a poder llevar tu palabra a otras personas. Señor, gracias por mis hijos. Yo te pido que tú los protejas y los guardes. Te alabamos y te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, declaramos este día en victoria. Señor, también te pido especialmente aquí por el esposo de Daisy, Señor Jesús, por Mark, para que tú seas guardándolo, Padre Santo, de toda tentación, de todo ataque del enemigo. Que él sea el sacerdote de su hogar, Padre Santo, que él tome el liderato, Señor Jesús, de hacer los devocionales en familia, de que él saque tiempo para ti, para reunirse contigo y con su esposa, Señor Jesús, y que puedan tener esta hermosa comunión juntos. Gracias porque los has traído acá a este lugar, Señor Jesús. Gracias porque son un testimonio de vida, de amor, de perdón, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das. Declaramos este día en victoria, Señor. Te pido que bendigas a las personas que han visto este live o que se van a conectar, que tú seas bendiciéndolas y llevando una unción sobrenatural. Y que las personas que aún no se han bautizado, Padre Santo, puedan tener esa convicción, Señor Jesús, de hacer ese compromiso contigo, de seguir de la mano contigo para ser hijos tuyos, Señor Jesús. Por favor, a las mamás que nuestros hijos no están bautizados, yo te pido que toques los corazones de nuestros hijos para que ellos también tengan esa convicción de arrepentimiento, de querer seguir tu camino y quieran reconocerte como su único Salvador y tomen la decisión, Padre Santo, del bautismo, Señor. Protege a nuestros hijos, guárdalos, Señor Jesús. Y también las que tienen su esposo que no se ha bautizado, también te pedimos, Señor Jesús, que estos esposos tomen la decisión de seguirte, Padre Santo, de tener esa bendición de ser tus hijos, de ser salvos, Señor. Gracias por tantas bendiciones, te adoramos, glorificamos tu santo nombre, declaramos este día en victoria. Amén. Gracias por estar aquí. Yo no sé, esto estuvo apagado. ¿Que estuvo apagado?